Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, traí una homilía primera muy larga, voy a tratar de resumirla. Pero bueno, uno viene a una novena y hay que aprovechar porque las novenas son tiempos de muchas gracias y bendiciones para todos. Así que bueno, hay que hacer el esfuerzo y bancarse al Padre. Bueno, agradecer primero también por haberme invitado a predicar. Bueno, y este año tenemos un acontecimiento muy especial a nivel eclesial porque es el año del jubileo de la esperanza, convocado por el Papa Francisco ya el año pasado y bueno, que ya vamos llegando a más de la mitad, ¿no? Y que también es un año especial porque se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, que es un concilio, una reunión de obispos de todo el mundo. En ese año, en el año 325, donde se celebró Nicea, habían pocos obispos, porque la iglesia estaba naciendo. Se juntan en esta ciudad de Nicea, pero nada más y nada menos para determinar los artículos de la fe, es decir, aquello que nosotros profesamos, que es el credo. Sabemos que tenemos un credo largo y un credo corto. El credo de los apóstoles es el que rezamos más a diario, más en el año, y hay un credo largo que es el credo de Niceno-Constantinopolitano, que se estableció en Nicea y en Constantinopla. Estas dos ciudades fueron donde se pusieron las bases de este credo, ¿no? Y fue en el año 325, por eso este año también se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea. Por eso en esta novena vamos a profundizar un poquito sobre el credo, sobre aquello que nosotros profesamos, que a veces, bueno, pasa un poco por alto y uno a veces lo repite como loro, ¿no? En el credo o las oraciones, porque, bueno, es lo que siempre rezamos de modo cotidiano. Bueno, tenemos que empezar también a ser conscientes de aquello que profesamos con los labios. En primer lugar, decimos que el hombre es capax Dei, esto que está en latín, ¿no? Pero significa, el catecismo comienza diciendo que el hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa que el hombre es capaz de Dios? Y que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios, por su libertad, eligió al hombre como el culmen de toda la creación, es decir, la cima de todas las criaturas. Ni los animales ni las plantas disponen de la capacidad que tiene el hombre, que es la inteligencia, ¿no? Entonces el hombre está coronado como el culmen de la creación. Si uno se pone a ver todo el universo creado, ¿quién es superior a la inteligencia del hombre en la creación? Nadie. El hombre es superior a todo. Los ovnis no sabemos si existen, pero todavía parece que no. El hombre es el que está en la cima de la creación, ¿no? Y este hombre que Dios ha creado a su imagen, fíjense que Dios en el Génesis dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es increíble, ¿no? Porque es un Dios que crea todo el universo, pero solamente al hombre lo crea a su imagen y semejanza. Es decir, que tenemos en nuestro ser humanos imagen y semejanza de Dios, del mismo que creó todo el universo. Esto uno si se pondría a profundizar, no nos entra en la cabeza, ¿no? Que el mismo Dios que creó todo ha creado al hombre a imagen y semejanza de él. El día de mañana, cuando Dios mediante contemplemos a Dios cara a cara en el cielo, vamos a poder contemplar esa semejanza que tenemos con nosotros. Es decir, vamos a ver a Dios y vamos a decir, en esto se asemeja a nosotros porque por eso nos creó a imagen y semejanza. Los teólogos profundizan y dicen que la semejanza que tenemos con Dios es este poder de conocimiento, el poder conocer las cosas. Sabemos que Dios conoce y crea, es decir, Dios no tiene que, como un carpintero, tiene que ponerse a juntar las tablitas, a clavarlas y construir, porque Dios lo que piensa lo hace. Bueno, nosotros somos semejanza y somos seres limitados, no somos como Dios. Entonces nosotros primero vemos las tablas, bueno, ideamos qué queremos construir y tenemos que construirlo, ¿no? Y a veces nos sale mal, a veces nos sale mejor, pero bueno, Dios es acto puro y Dios lo que conoce, lo crea. Pero por la inteligencia somos semejantes a Dios. Estamos dotados de inteligencia y podemos conocer a Dios como un Padre y como Creador nuestro. Esto es increíble también, ¿no?
podemos conocer a Dios que nos creó y Dios nos ha permitido llamarlo Padre. Ya vamos a profundizar un poquito en esto. Vamos a poder conocer el misterio de Dios, pero siempre nuestra inteligencia es limitada. ¿Por qué? Y porque somos criaturas, somos creados con alma y cuerpo, y sabemos que, bueno, por el pecado original y por nuestra limitación de ser criaturas, tenemos limitaciones para conocer a Dios, para hablar a Dios, para nombrar a Dios. No vamos a llegar al misterio de Dios solamente en el cielo, pero ahora podemos un poco como irlo como palpando o balbuceando un poco o profundizando, pero de modo limitado. Pero podemos conocer el misterio de Dios porque Él se nos ha revelado. Este conocimiento que podemos tener de Dios se da por analogía. ¿Qué significa esto? Que yo puedo llegar a conocer que existe un Dios creador de todo por las cosas creadas. Por ejemplo, el orden que existe en la creación, el orden que existe en todas las criaturas, en el universo, en los días, en los astros que hay, en nosotros mismos, el orden que hay en las células, de todo. Fíjense que el universo entero goza de una creación que no es producto del azar, como dicen a veces los científicos, ¿no? No es solamente una explosión o son uniones químicas, ¿no? Hay alguien, hay un ser superior que estas cosas las ordenó. Y ese ser es Dios. Entonces, todo lo que nosotros podemos conocer a partir de Dios es por analogía. ¿Qué significa? Que mediante la creación nosotros podemos decir, bueno, vemos la creación y decimos, hay un creador. Ahí podemos especular un poco, pero por las cosas creadas podemos llegar al creador. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, tiene lo que se llama las 5 vías para conocer a Dios por medio de la razón, ¿no? Que son 5 vías, 5 caminos para llegar al conocimiento de Dios. Y este Dios infinito, este Dios magnífico, se revela al hombre. En un momento, ¿qué significa que se revela? Vieron que cuando uno, antes, yo llegué a eso, por más que era chico, pero llegué cuando estaban las camaritas con los rollos y tenías que ir al negocio de las cámaras a que te revelaran las fotos. ¿Para qué revelar la foto? Y para tener la foto impresa, ¿no? Y para saber qué foto uno sacó. Hoy con los celulares uno saca la foto y la tiene ahí, ¿no? No se revela, no hay la foto, pero la tiene ahí en el celular. Bueno, Dios se revela. ¿Qué significa? Se da a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Bueno, mediante la obra de la creación. También se da a conocer al hombre cuando se revela a Adán y Eva, ¿no? Él se da a conocer, no es un Dios anónimo. Y después se va revelando de modo paulatino en los patriarcas, en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en todos los patriarcas, en Moisés. Y ese Dios que se da a conocer quiere establecer una alianza con el hombre. Es decir, Dios no es un Dios que creó el mundo, que en un momento se pensó eso en la historia, y es un Dios que está de brazos cruzados en el cielo y no interviene en las cosas de los hombres. Dios está presente hasta en lo mínimo de nuestros pensamientos. Conoce lo más íntimo de nuestro ser, dice el Salmo, ¿no? Sondea nuestros corazones. Y San Pablo va a decir en la carta a los Romanos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, que Dios está presente en cada una de nuestras vidas, en todos los días, a cada minuto y a cada segundo. Por eso Dios no es un Dios anónimo, o no es un Dios que se desentiende de la obra que ha creado. Por eso nos tiene que servir para ganar en confianza. Dios está presente en mi vida, está presente en lo que me pasa. Entonces constantemente uno puede hacer pequeñas oraciones a Dios y tenerlo presente en todo lo que le va aconteciendo en su vida cotidiana. Es un Dios que quiere hacer una alianza con el hombre y quiere desposarse con el hombre. Fíjense que las alianzas primero empiezan con Noé, el arco iris, es signo de la alianza, después con Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, que al final en realidad era probarlo en la fe, también hace una alianza con Abraham y después establece también una alianza con Moisés. Y este Dios también que establece alianzas y se va revelando, llega a la plenitud de la revelación. ¿Cuál es la plenitud de la revelación? Nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Gálatas, en el capítulo 4, San Pablo va a decir, Dios en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para hacernos hijos de Dios.
Sí, ahí San Pablo, en ese capítulo 4, los primeros versículos, condensa todo el misterio de la salvación. Sí, Dios, en la plenitud de los tiempos, es decir, cuando el tiempo estaba en su culmen, envía a su Hijo, que existía desde siempre con él, Jesús, nacido de una mujer. Ahí hablamos de Dios envía a su Hijo, naturaleza divina, nacido de una mujer, naturaleza humana, las dos naturalezas de Jesús, para redimirnos, para sacarnos del yugo de la esclavitud de la ley y para hacernos hijos de Dios. Es decir, la misión de Jesús como hijo es hacernos hijos de Dios. Por eso la revelación fue paulatina, fue gradual. Los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Moisés, todos los profetas, no podían todavía llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque era un Dios todavía lejano, tremendo, ¿no? Era el misterio de Dios, hablar de Dios era casi, era un misterio muy grande, no podían ver a Dios cara a cara porque moría la persona, ¿no? Pero en su Hijo Jesús, Él nos enseña a decir, a llamar a Dios Padre. Por eso cuando los discípulos en un momento le dicen, Señor, enséñanos a orar, lo veían a Jesús rezar, le dicen, cuando oren digan así, Padre nuestro, ¿no? Ahí Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. Cuando se le aparece a María Magdalena, la primera que se le aparece, después de la Virgen, ¿no? Que no lo narra el Evangelio, pero cuando se le aparece a María Magdalena, le dice, no me toques, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Jesús hemos sido hechos hijos de Dios y podemos llamar a nuestro Dios creador y creador de todo el universo Padre. Ninguna otra religión que existe sobre la tierra puede llamar a Dios Padre, solamente tenemos ese privilegio los cristianos, que tenemos al Dios verdadero, ¿no? Bueno, Dios se revela y la plenitud de la revelación es Jesús. Con Jesús nos han llegado todos los bienes, sabemos que nos ha devuelto esa amistad con Dios que habíamos perdido por el pecado y nos ha hecho hijos en el Hijo, nos ha adoptado. Bueno, y este Dios que quiere establecer una relación, que decíamos una alianza, quiere ser nuestro Padre y quiere que lo llamemos Padre y quiere que nosotros renovemos constantemente esa conciencia de que somos hijos de Dios. Dios no es un Dios que quiere que le tengamos miedo. A veces se nos puede meter en la espiritualidad, en la vida espiritual, que Dios es un Dios para temer. Y no es un Dios para temer, es un Dios para confiar como hijos que somos de Él. Entonces nuestra confianza tiene que ser grande, como la de un hijo, que se abandona en las manos del Padre, que se larga, a veces como los niños que se largan de lugar, pues saben que su Padre lo va a sostener. Bueno, así quiere Dios que seamos con Él. El temor de Dios, que también se habla del temor de Dios, ¿cuál es el temor de Dios que hay que alimentar? El temor de ofenderlo. El temor de que uno pueda con sus obras ofender a Dios. Porque si uno ama tanto a Dios, ¿y qué es lo que va a temer? Y va a temer no su presencia, sino va a temer hacerlo disgustar, como cuando uno es niño, ¿y qué es lo que temen los niños? Y hacerlo renegar a los papás. Bueno, cuando uno ama a Dios, lo que teme no es su presencia, no es su cariño para con nosotros, sino que teme ofenderlo. Pero no estamos llamados a ser hijos del temor, sino a confiar, a ser hijos del amor. Y si entendemos esto, nuestra vida espiritual va a cambiar totalmente. Porque nuestra relación con Dios no va a ser desde un Dios lejano, que a veces no está o a veces está, sino que Dios está siempre en mi vida, me está acompañando. Cada vez que me levanto, está Dios presente ahí. En todos los acontecimientos que me pasan en el día está Dios presente. Bueno, me ayudan a cambiar mi relación con Dios, una relación de hijos. Estamos llamados entonces a relacionarnos con Dios como un Padre. No desde el temor, sino desde el amor. Nuestra vida tiene que ser una respuesta a ese amor infinito de Dios, que no nos ha negado ni a su propio Hijo. Entonces, cuando yo veo que Dios es un Padre que me ama, mi vida, mi obrar cambia, porque sé que mi respuesta tiene que ser desde el amor. Incluso cuando peco, cuando caigo por debilidad, bueno, Señor, perdóname porque soy débil y voy a seguir a veces cayendo en esto, pero bueno, ayúdame a salir, ¿no? Entonces nuestra relación empieza a ser desde la confianza y no desde el temor. Y bueno, y acá empezamos un poquito lo de la fe, ¿no? Hoy vamos a hacer una introducción al credo y ya después en los días posteriores vamos a ir viendo cada uno de los artículos. Ahora simplemente una introducción general.
Creer en Dios implica obrar. ¿Qué significa esto? El apóstol Santiago en sus cartas va a decir: muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré la fe. Es decir, que nuestra fe en Dios, eso que creemos, que rezamos en el credo, ¿cómo se demuestra que nuestra fe es grande? Si pudiéramos tener un instrumento de medición que demostrara cuánta fe tenemos. ¿Vieron como cuando uno va a la balanza y se pesa para ver cuánto pesa? Bueno, o cuando se mide la temperatura a ver si tiene fiebre. Bueno, ¿existe un instrumento de medición para saber cuánta fe tenemos cada uno? Bueno, eso es el modo como obramos. Si obramos por amor a Dios y todas nuestras obras están dirigidas a crecer en el amor a Dios, nuestra fe es gigante. Y esto se va probando porque nuestra fe cada día se pone a prueba, ¿no? La fe es creer en aquello que todavía no vemos. Si lo viéramos, no sería fe, sería ya conocimiento. Pero como todavía no vemos el cielo que nos espera, no vemos a los familiares difuntos que ya no están, si están en el cielo o no, bueno, eso implica la fe. Y esa fe uno la tiene que ir alimentando cada día. ¿Cómo? Con nuestras obras. Señor, quiero creer más en ti. Bueno, obro de tal manera para que con mis obras te demuestre que te amo y que creo en ti, que espero en ti, espero unirme con vos. Entonces, mis obras manifiestan esa fe que yo profeso con mis labios. ¿Cuándo se da esa dicotomía en la vida? Y cuando yo obro distinto de lo que creo. ¿Qué pasa con la gente a veces de la política o con las personas que a veces hablan mucho, pero en su obrar, que a todos nos pasa, ¿no? A veces somos un poco en eso incoherentes, ¿no? Bueno, nuestra vida tiene que decir lo que profesamos con nuestros labios. Tenemos que ser hombres de palabra. Esto es el trabajo cotidiano, ¿no? Porque siempre a veces estamos un poquito escindidos, ¿no? A veces por un lado va nuestra vida y por otro lado lo que profesamos después en la fe. Pero bueno, tenemos que tratar de que nuestra vida se unifique. Pero creer implica obrar. Es decir, en orden a cuanto yo obro, es en lo que creo, ¿no? Por mis obras, como decía Santiago, el apóstol, te demostraré la fe que tengo a Dios. Estamos llamados a obrar conforme a lo que creemos, a ser coherentes de palabra y de obra. Estamos llamados también a dar testimonio de lo que creemos. No podemos quedarnos con venir a la iglesia, venir a misa, hacer obras, sino que tenemos que dar testimonio. Bueno, lo del servicio sacerdotal es un gran testimonio, ¿no? ¿Cuántos enfermos que no creen, o que son de otra religión, o que son agnósticos, no creen en nada, ven a ustedes que también acompañan a los enfermos, llaman a un sacerdote? Bueno, eso es testimonio también, eso es empezar a dar respuesta de lo que creemos y obramos. Tenemos que dar testimonio porque el mundo cada vez está más incrédulo, ¿no? Hoy en día la gente recurre a filosofías orientales, a Reiki, a cosas raras, y no profundiza su fe en Dios. En Dios encontramos todo. En la espiritualidad cristiana encontramos todo para nuestra vida. No necesitamos ir ni a magos, ni a divinos, ni a que nos pongan las manos para tener buena energía. Bueno, eso no, porque eso no es de Dios, no es cristiano. Entonces tenemos que dar testimonio de esta fe, que esta fe llena nuestra vida, planifica nuestra vida y nos hace caminar con fe y con ánimo frente a todas las cruces que nos tocan vivir a diario. San Agustín decía: creo para comprender y comprendo para creer. Nuestra fe no es una fe que es solamente para los estudiados. Los que estudian la Biblia, esos son los únicos que están llamados a creer. No, nuestra fe tiene que ser comprendida, busca ser comprendida. Por eso nosotros tenemos que formarnos también, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer de nuevo el catecismo, aunque ya seamos grandes, porque las cosas de la fe a veces se nos van olvidando. Y hay principios básicos que uno no los tiene claro, y a veces viene uno cualquiera y nos dice: che, pero eso no lo sabes si está en el catecismo. O viene otro que quiere quitarnos un poquito la fe, nos quiere invitar a otro lugar, y bueno, y uno no sabe dar respuesta. Uno tiene que saber dar respuestas de aquello que cree. Por eso San Agustín decía: creo para comprender y comprendo la fe para creer. No es una fe a ciegas la nuestra, es una fe que busca también comprender el misterio de Dios. Bueno, pidamos en este día, en estos días de novena que vamos a comenzar, poder meditar como la Virgen. Vieron que la Virgen veía a Jesús
y ella tampoco comprendía, por más que ella no tenía pecado, no comprendía del todo el misterio de su hijo, que lo veía, que iba creciendo y su vida se iba poniendo cada vez más tenebrosa en el sentido de que iba camino a su cruz. Y ella tenía que, esas palabras que le dice el anciano Simeón, una espada de dolor atravesará tu corazón, ella iba profundizando y meditando esas palabras, iba viendo a su hijo y iba comprendiendo, pero muy de a poco, el misterio de la redención. Bueno, pidámosle a ella también en esta novena que podamos ir comprendiendo también cada vez más nuestra fe, comprendiendo el misterio de Cristo, comprendiendo aquello que nosotros creemos y profesamos, para que también nuestras obras, también de ahora en más, manifiesten cada vez más lo que profesamos con nuestros labios, que nuestra fe sea más creíble, ¿no? Que los que nos miren digan, bueno, es una persona de fe, porque miren cómo obra. Bueno, esa es la idea y vamos a pedir esto también para la novena. Ave María Purísima, sin pecado.